Cuando mi hija adolescente acusó a mi nueva esposa de tratarla mal en secreto, no la llamé mentirosa ni defendí mi matrimonio a ciegas. Me separé temporalmente, le di espacio y empecé a revisar todo con cuidado. Lo que encontré después en sus mensajes con mi exesposa me rompió. No estaban buscando protección. Estaban intentando recuperar una familia que ya no existía. Me llamo Sebastián. Tenía 42 años cuando entendí que proteger a una hija no siempre significa creerle sin mirar. A veces protegerla también significa impedir que su dolor destruya a una persona inocente. Mi hija se llama Valentina. Tenía 15 años. Inteligente, sensible, orgullosa. De esas adolescentes que pueden pasar de abrazarte en silencio a mirarte como si fueras el hombre más tonto del mundo en menos de un minuto. Yo la amaba con todo lo que un padre puede amar a una hija. Y quizá por eso me costó tanto aceptar que también podía hacer daño. Su madre, mi exesposa, se llama Mónica. Nuestro divorcio ocurrió cuando Valentina tenía 9 años. No fue amable, aunque al principio intentamos fingir que sí. Hubo abogados, discusiones por horarios, reproches viejos, dinero, visitas, cumpleaños divididos y esa tristeza rara de ver a una niña llevar una mochila de una casa a otra como si su infancia tuviera turnos. Yo jamás le prometí a Valentina que volvería con su madre. Nunca, aunque ella lo insinuó durante años. ¿Y si un día tú y mamá vuelven a hablar bien? Hablamos bien por ti. No así, hija. Solo digo, esas conversaciones me partían. Porque yo sabía que para ella el divorcio no era un documento. Era una grieta que todavía esperaba que alguien cerrara. Mónica alimentaba esa esperanza de formas pequeñas. No decía directamente que yo volvería con ella, porque sabía que yo la enfrentaría. Pero hacía comentarios. Antes éramos más felices. Tu papá cambió desde que se fue. Nadie va a quererte como tu familia original. A veces los adultos se equivocan y luego se dan cuenta tarde. Cuando yo le pedía que no confundiera a Valentina, respondía con la misma defensa. Solo hablo de mis sentimientos. Esa era su salida para todo. Mis sentimientos. Como si poner una emoción delante de una frase la volviera inocente. Pasaron los años. Yo hice terapia, aprendí a convivir con la culpa y reconstruí una vida. No perfecta, pero estable. Trabajaba, tenía mi departamento. Cumplía con los horarios de Valentina y trataba de no hablar mal de Mónica aunque a veces me mordía la lengua. Hasta sentir sangre. Entonces conocí a Clara. Clara no llegó como una tormenta. Llegó despacio. Era maestra de literatura en un colegio privado, tranquila, firme, con una paciencia que al principio me pareció imposible y después entendí que también tenía límites. Cuando empezamos a salir, lo primero que me dijo sobre Valentina fue algo que me quedó grabado. No quiero entrar en su vida como si tuviera derecho a un lugar. Ese lugar se construye o no se construye. Eso me gustó. No quería una mujer que intentara reemplazar a la madre de mi hija. Tampoco quería una mujer que fingiera que Valentina no existía. Clara tuvo cuidado. Mucho. No la obligó a saludarla con beso. No entraba a su habitación sin permiso. No opinaba sobre su ropa a menos que Valentina preguntara. No corregía sus tareas como si fuera su madre. No se metía en decisiones entre Mónica y yo. Si compraba algo para ella, preguntaba antes. La primera vez que Valentina se quedó a cenar con nosotros, Clara preparó pasta porque yo le había dicho que era de las pocas comidas que mi hija aceptaba sin discutir. Valentina la miró con sospecha. Papá te dijo que me gustaba esto. Clara sonrió. Sí, si quieres lo tomo como información privilegiada y no vuelvo a usarla. Valentina intentó no reírse. No lo logró del todo. Ese pequeño gesto me dio esperanza. Durante meses hubo una convivencia posible. No de película. Valentina no corría a abrazar a Clara ni le contaba secretos. Pero podían hablar de libros, de una serie que ambas veían, de una profesora que Valentina no soportaba. Una vez Clara la ayudó a preparar una exposición y Valentina, al terminar, dijo algo pequeño. Gracias. Me sirvió. Para cualquiera habría sido poca cosa. Para mí fue una luz. Cuando Clara y yo decidimos casarnos, esperé el momento adecuado para hablar con Valentina. Lo hice sin ceremonia, sin presión, sin venderle una familia perfecta. Clara y yo queremos casarnos. Valentina dejó el celular sobre la mesa. Ya lo decidieron. Queríamos hablarlo contigo antes de hacerlo oficial en familia. Pero ya lo decidieron. Sí, pero eso no significa que tu opinión no importe. Si digo que no quiero, no se casan. Esa pregunta me dejó sin aire. No voy a mentirte. No sería justo darte una decisión que no te corresponde cargar. Pero si quiero saber cómo te sientes y qué necesitas. Se quedó mirando la mesa. Voy a tener que vivir con ella. Parte del tiempo, cuando estés conmigo, sí. Pero tu habitación seguirá siendo tuya. Tus cosas, tus horarios y tu relación conmigo no desaparecen. Mamá dice que cuando los hombres se vuelven a casar, los hijos del primer matrimonio empiezan a sobrar. Sentí rabia, pero no la mostré.
Tú no vas a sobrar nunca. Eso dices ahora. Lo voy a demostrar ahora, después y todas las veces que haga falta. No me creyó del todo. Tenía derecho a no creerme de inmediato. El matrimonio fue pequeño. Valentina fue. No sonrió mucho en las fotos, pero tampoco hizo una escena. Clara no intentó ponerla en el centro ni obligarla a participar en nada. Le agradeció por estar y la dejó respirar. Los primeros meses después de la boda fueron mejores de lo que esperaba. Valentina tenía sus días. A veces era fría con Clara. A veces amable. A veces llegaba de casa de su madre con una actitud cortante que no tenía al irse. Mamá dice que ahora tienes otra familia, soltó una noche. Yo estaba lavando platos. Clara estaba en la sala, corrigiendo exámenes. Tengo una esposa, respondí. Tú sigues siendo mi hija. No es lo mismo. Tienes razón. No es lo mismo. Y no compite. Eso dicen todos. Me sequé las manos y me senté frente a ella. Valentina, si en algún momento sientes que te estoy desplazando, me lo dices. No quiero que lo guardes. ¿Y si es Clara? ¿También? ¿La vas a defender? Voy a escucharte. No dije que le creería siempre sin mirar. Algo en mí sabía que esa frase podía ser peligrosa. Pero sí quería que supiera que su voz importaba. La primera acusación llegó como incomodidad. Clara me mira raro cuando no estás, dijo una tarde. ¿Raro cómo? Como si le molestara que esté aquí. ¿Te dijo algo? No, pero se nota. Hablé con Clara esa noche. No en tono de juicio. En tono de cuidado. Valentina siente que a veces la miras como si te molestara. Clara se quedó sorprendida. ¿Qué? No digo que sea cierto. Solo quiero saber si pasó algo. Nada. Hoy le pregunté si quería merendar y me dijo que no. Después cerró la puerta de su cuarto. Quizá está sensible. Lo entiendo. Pero Sebastián, necesito que tengas cuidado. ¿Con qué? Con asumir que todo lo que siente viene de algo que hice. Tenía razón. Pero también era mi hija. Lo sé. Solo quiero que estemos atentos. Clara asintió. Yo también. Durante unas semanas intentamos mejorar el ambiente. Clara le dio más espacio. Yo hice planes solo con Valentina. La llevé al cine, a comer, a comprar materiales para un proyecto. Le repetí que ella no competía con nadie. Pero las frases empezaron a cambiar. Clara quiere que me vaya con mamá más días. Te lo dijo. No así. ¿Cómo? Hace comentarios. ¿Qué comentarios? Que mi mamá vive cerca del colegio. Que quizás sería más cómodo para mí estar allá. Hablé con Clara. Se quedó helada. Yo dije que, si alguna vez necesitaba quedarse donde su mamá por un examen temprano, no había problema. No dije que se fuera. Ella lo sintió distinto. Sebastián, una cosa es como lo sintió y otra lo que dije. Otra vez tenía razón. Otra vez yo me sentía en medio de dos personas que necesitaba proteger de formas diferentes. Mónica apareció rápido. Demasiado rápido. Me llamó esa noche. Valentina me contó que Clara está insinuando que debería vivir conmigo. Eso no fue lo que pasó. Ah, no. Ahora mi hija inventa. No dije eso. Sebastián, abre los ojos. Esa mujer quiere formar su familia contigo sin la carga de una adolescente. No llames carga a nuestra hija. No seas literal. ¿Sabes a qué me refiero? Lo que sé es que estás metiendo ideas en su cabeza. Mónica soltó una risa amarga. Claro. Yo soy la mala. Tu esposa nueva, la santa. Nadie dijo santa. Valentina no se siente cómoda en tu casa. Eso debería importarte más que defender a Clara. Me importa. Por eso estoy hablando con todos. No puedes elegir a tu esposa sobre tu hija. Esa frase empezó a repetirse. No puedes elegir a tu esposa sobre tu hija. Como si cada intento de revisar los hechos fuera una elección contra Valentina. Las siguientes semanas fueron peores. Valentina dejó de quedarse en la sala. Comía rápido y se encerraba. Si Clara hablaba, respondía con monosílabos. Si Clara no hablaba, decía que la ignoraba. Si Clara le ofrecía ayuda, decía que intentaba controlarla. Si no le ofrecía ayuda, decía que no le importaba. Yo intentaba no perder paciencia. Una noche, Valentina se sentó en mi habitación mientras yo doblaba ropa. Papá. Su voz no era de enojo. Era de miedo. Dejé todo. ¿Qué pasa? Clara me trata diferente cuando tú no estás. Sentí que el cuerpo se me tensaba. ¿Diferente cómo? Me dice cosas. ¿Qué cosas? Miró hacia la puerta. Que no debería hacerte sentir culpable. Que tú tienes derecho a ser feliz. Que algún día voy a entender que no todo gira alrededor de mí. Tragué saliva. Te lo dijo con esas palabras. Asintió. ¿Cuándo? Ayer. ¿Dónde estaba yo? Fuiste a comprar. Recordé el día anterior. Había ido a comprar, sí. Pero Clara había salido conmigo. Valentina se había quedado sola en casa durante media hora porque dijo que no quería venir. Ayer Clara vino conmigo. Valentina parpadeó. No, fue otro día. ¿Qué día? No sé, papá. No me hagas esto. Se me partió algo al verla así.
No te estoy atacando. Necesito entender. Siempre necesitas entender cuándo es Clara. Si fuera mamá, ya estarías enojado. Esa frase no era de Valentina. O no sonaba a ella. Sonaba a Mónica. Aún así, no la descarté. Tu seguridad es más importante que mi orgullo. Si algo está pasando, quiero saberlo. Valentina empezó a llorar. La abracé. Y mientras la abrazaba sentí una mezcla horrible de miedo y duda. Si Clara estaba haciendo daño en privado, yo tenía que actuar. Si Valentina estaba confundida o influenciada, también tenía que actuar. Pero no podía quedarme inmóvil. Esa noche hablé con Clara. Le conté todo. Su cara cambió de color. Jamás le dije eso. ¿Clare? Jamás. Necesito tomarlo en serio. Lo entiendo. Pero necesito que entiendas que no puedo defenderme de frases que no dije en momentos que ni siquiera coinciden. Lo sé. Lo sabes. No respondí rápido. Ella se levantó y caminó unos pasos. Se pasó las manos por la cara. Yo sabía que esto iba a ser difícil. Sabía que Valentina podía rechazarme. Pero esto es distinto, Sebastián. Esto ya no es incomodidad. Me está acusando de ser cruel cuando tú no estás. Por eso quiero hacer las cosas bien. ¿Qué significa bien? Me dolió decirlo. Creo que necesitamos separar espacios unos días. Clara se quedó quieta. Me estás pidiendo que me vaya. Temporalmente. Para que Valentina se sienta segura mientras averiguo qué pasa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo también vivo aquí. Lo sé. También soy tu esposa. Lo sé. Pero ella es tu hija. Sí. Cerró los ojos. Y entiendo que tengas que protegerla. Esa frase me alivió y me destruyó al mismo tiempo. ¿Clare? No. Espera. Lo entiendo. Si yo fuera madre, querría que un padre escuchara a su hija. No voy a pedirte que ignores esto para protegerme. Pero te pido algo. Lo que quieras. Busca la verdad. No solo la versión que te duela menos. No pude responder. Ella preparó una bolsa y se fue a casa de su hermana. No hubo portazo. No hubo insultos. Eso lo hizo peor. Cuando Valentina vio que Clara no estaba al día siguiente, pareció aliviada. Al principio pensé que era normal si de verdad se sentía insegura. Pero después noté algo que me inquietó. No preguntó qué iba a pasar con Clara. No preguntó si yo estaba triste. No preguntó si había peligro, terapia, conversaciones o soluciones. Preguntó algo distinto. Entonces se van a separar. Estamos tomando distancia para entender qué pasa. Pero si se separan, yo podría quedarme más contigo. Siempre puedes pasar tiempo conmigo. No, digo como antes. Antes de Clara. Bajó la mirada. Antes de todo. Me senté a su lado. Hija, antes también había dolor. No tanto. Sí, solo eras más pequeña. Mamá dice que si Clara no estuviera, tú quizá recordarías lo que importa. Me quedé frío. ¿Qué significa eso? Nada. ¿Valentina? No quiero hablar. Se encerró en su habitación. Esa noche Mónica me llamó. Su tono era casi triunfal, aunque intentaba cubrirlo con preocupación. Valentina me dijo que Clara se fue. Temporalmente. Por fin la escuchaste. Estoy investigando. No hay nada que investigar. Tu hija está pidiendo ayuda. Y la estoy ayudando. No si sigues protegiendo a esa mujer. Mónica, cuidado. No, cuidado tú. No puedes elegir a tu esposa sobre tu hija. Otra vez. La misma frase. Nadie está eligiendo contra Valentina. Entonces no dejes que Clara vuelva. Eso no lo decides tú. Se hizo un silencio. Luego dijo con voz más baja. Nuestra hija solo quiere estabilidad. Nuestra hija necesita verdad. La verdad es que rompiste una familia y ahora ella está sufriendo las consecuencias. Colgué. No porque no tuviera más que decir. Porque si seguía escuchándola, iba a perder claridad. Los días siguientes hice lo que creí correcto. Pedí una cita con una terapeuta familiar. Hablé con Valentina sin presionarla. Le dije que podía contarme cualquier cosa, pero que necesitábamos detalles para poder protegerla bien. Ella se cerraba cada vez que yo pedía fechas. ¿No me crees? Te estoy tomando en serio. No parece. Para tomarlo en serio necesito entender qué pasó. Mamá sí me cree. Esa frase me golpeó. No porque me acusara. Porque estaba usando creer como sinónimo de no preguntar. Empecé a revisar horarios, no para espiar, sino para ubicar hechos. Día por día. Cuando Clara estuvo sola con Valentina. Cuando yo salí. Cuando Clara trabajó. Cuando Mónica recogió a Valentina. Cuando empezaron las acusaciones. Había inconsistencias. No pequeñas. Una supuesta conversación cruel había ocurrido, según Valentina, un jueves por la tarde. Ese jueves Clara estuvo en una reunión escolar hasta las 7. Lo confirmé con mensajes y con el calendario que ella compartía conmigo. Otro supuesto comentario había ocurrido mientras yo estaba en el supermercado. Pero ese día Clara había venido conmigo. Teníamos incluso el recibo y un mensaje de ella a su hermana desde el estacionamiento. No eran pruebas absolutas de todo. Pero eran grietas.
y las grietas apuntaban a algo que yo no quería mirar. Valentina no parecía aliviada con la idea de una investigación. Parecía nerviosa. Cuando mencioné terapia, se enojó. No estoy loca. Nadie dijo eso. Mamá dice que quieres llevarme a terapia para convencerme de que Clara no hizo nada. Quiero llevarte para que puedas hablar con alguien que no sea ni tu mamá ni yo. No quiero. Vamos a ir igual. Entonces no me crees. Te amo lo suficiente para no dejar esto en manos de gritos y mensajes de tu madre. Se quedó callada. Esa fue la primera vez que vi miedo real en su cara. No miedo a Clara. Miedo a que algo se descubriera. El descubrimiento llegó por una tablet familiar. Valentina usaba una tablet vieja para tareas cuando estaba conmigo. Estaba vinculada a su cuenta, pero también la usábamos para acceder a una plataforma del colegio. Una tarde necesitaba descargar una autorización de salida escolar que ella me había pedido imprimir. Me dijo que estaba en una conversación con Mónica porque su madre se la había enviado por mensaje. Puedes reenviármela al correo. No tengo batería en el teléfono. Está en la tablet. La clave es la de siempre. No sospeché en ese momento. Abrí la tablet, busqué la aplicación de mensajes y entré al chat con Mónica para encontrar el archivo. No tuve que buscar mucho. El último mensaje visible no era un archivo. Era de Mónica. Recuerda decirlo como hablamos. Si solo dices que te incomoda, tu papá no hará nada. Sentí que el estómago se me hundía. No seguí bajando de inmediato. Me quedé mirando la pantalla, deseando que hubiera otra explicación. Tal vez hablaban de otra cosa. Tal vez una tarea. Tal vez un problema con una amiga. Pero debajo estaba la respuesta de Valentina. No quiero decir que Clara me gritó si no fue así. Mónica respondió. No importa si fue un grito exacto. Te hizo sentir mal. Eso cuenta. Me quedé sin aire. Leí un poco más. Valentina había escrito que yo me veía triste desde que Clara se fue. Mónica le respondió que era normal, que yo estaba despertando, que necesitaba recordar cuál era mi verdadera familia. Valentina preguntó si yo podía enojarme con ella. Mónica respondió que no, que yo la amaba y que solo tenía que ser fuerte. Añadió que Clara le había quitado su lugar. Valentina contestó que Clara no le había quitado nada, que yo seguía con ella. Mónica respondió que eso era porque todavía no teníamos hijos, y que después sería tarde. Sentí rabia. No una rabia explosiva. Una rabia fría. ¿Seguí? Valentina escribió que quería que volviéramos a ser como antes. Mónica respondió que entonces no podía echarse atrás. Que si solo decía que estaba incómoda, yo iba a defender a Clara. Que tenía que hacerme ver que esa mujer le hacía daño. Valentina escribió una frase que me rompió. Pero Clara no me dijo lo de que soy una carga. Mónica respondió que lo pensaba, que Valentina lo sentía, y que a veces había que exagerar para que los adultos reaccionaran. Dejé la tablet sobre la mesa. Me levanté. Caminé sin rumbo por la sala. Luego volví y tomé capturas con mi teléfono. No de todo. De lo necesario. Fechas, frases, contexto. No quería convertir el dolor de mi hija en un expediente, pero necesitaba proteger a Clara. Y, aunque sonara contradictorio, también necesitaba proteger a Valentina de Mónica. Porque una adolescente que aprende que una acusación grave puede usarse para recuperar una fantasía familiar, está siendo empujada hacia un lugar peligroso. Seguí revisando solo lo relacionado con Clara. Había más. Mónica preguntaba si Valentina ya me había dicho que Clara revisaba sus cosas. Valentina respondía que Clara no revisaba, que solo había entrado una vez porque ella dejó la ventana abierta. Mónica escribió que eso era invadir. Valentina respondió que Clara tocó antes. Mónica le dijo que no la defendiera. Otro día, Mónica le escribió que si yo preguntaba fechas, no se pusiera nerviosa. Que dijera que no recordaba porque estaba mal. Valentina respondió que eso sonaba a mentira. Mónica contestó que no era mentira si emocionalmente había pasado así. Me senté con la cabeza entre las manos. No sentí alivio. Eso fue lo más extraño. Parte de mí debería haber sentido alivio porque Clara no era la mujer cruel que Valentina describía. Pero no hubo alivio limpio. Porque el precio de esa inocencia era descubrir que mi hija había mentido. Y no sola. Guiada. Empujada. Entrenada por su propia madre. Esa fue la parte que más me destruyó. No podía hacer como si Valentina fuera solo una víctima. Tampoco podía tratarla como una adulta cruel. Era una adolescente herida, manipulada por su madre, pero también lo bastante grande para entender que decir que alguien te maltrató cuando no lo hizo puede destruir una vida. Respaldé las capturas en mi correo. Luego en una memoria. Después guardé la tablet en un cajón de mi escritorio. No por castigo, porque no quería que desapareciera la conversación antes de saber qué hacer. Esa noche Valentina salió de su habitación y me encontró en la cocina. ¿Pudiste imprimir la autorización? La miré. Mi hija estaba parada frente a mí con una camiseta vieja, el pelo recogido y una expresión normal. La misma niña que se reía conmigo viendo películas malas. La misma que me mandaba memes.
La misma que de pequeña dormía con una mano agarrada a mi manga cuando tenía fiebre. Y también la misma que había escrito que Clara no había dicho eso. No supe qué cara puse, pero Valentina se tensó. ¿Qué pasa? Mañana hablamos. ¿De qué? Mañana. Papá. Valentina, no voy a hablar de esto ahora porque no quiero hacerlo mal. Su cara perdió color. Lo supo. No todo, pero supo que algo había cambiado. Se fue a su habitación sin pedir más. Yo dormí 2 horas. A la mañana siguiente llamé a una terapeuta familiar que me había recomendado un compañero. Le expliqué lo mínimo. Hija adolescente. Acusaciones contra madrastra. Separación temporal. Mensajes descubiertos con la madre biológica donde había indicios de manipulación y exageración. La terapeuta no sonó sorprendida. Eso me entristeció. No confronte desde la furia, me indicó. Hay que proteger a la persona acusada, sí, pero también evitar que su hija sienta que solo perdió el amor de su padre. Eso no significa quitar consecuencias. Significa sostenerlas de forma adulta. También llamé a un abogado de familia. No porque quisiera llevar a mi hija a un tribunal, sino porque Mónica había cruzado una línea peligrosa. Si ella estaba dispuesta a dirigir acusaciones contra Clara para romper mi matrimonio, yo necesitaba saber cómo proteger mi casa, mi esposa y a mi hija de esa influencia. El abogado fue claro. Comunique todo por escrito con la madre. No borre pruebas. No amenace. No use a la menor como mensajera. Si la manipulación continúa, se puede revisar el régimen de comunicación o custodia. Y, por favor, no fuerce a su esposa actual a volver a convivir como si nada hubiera pasado. Esa frase me dolió. Porque una parte de mí quería correr hacia Clara, enseñarle los mensajes y decirle que volviera. Que todo se había aclarado. Pero no era tan simple. No se había aclarado todo. Se había demostrado que ella no era la agresora que la acusación sugería. Pero también se había demostrado que mi hogar no era seguro para ella de otra manera. No por golpes. No por gritos. Por la posibilidad de que una mentira destruyera su reputación, su trabajo y su paz. Clara era maestra. Una acusación de maltrato a una adolescente, aunque fuera familiar y privada, podía mancharla para siempre. Eso no se arreglaba con un perdón dicho tarde. Le escribí primero a Clara. Necesito verte. Encontré información importante sobre las acusaciones. No quiero hablarlo por teléfono. También quiero pedirte perdón. Respondió casi 1 hora después. Voy a casa de mi hermana después de las 6. ¿Puedes venir? Fue. Clara abrió la puerta con la cara cansada. No se veía enojada. Eso me dolió más. Se veía agotada. Como alguien que había pasado días imaginando que su matrimonio podía terminar por algo que no entendía. Nos sentamos en la sala de su hermana. No hubo abrazo. Yo tampoco lo intenté. Encontré mensajes, dije. Clara no habló. Le conté lo esencial. No le mostré todo al principio. No quería que sintiera que estaba leyendo morbo. Le expliqué que Mónica había guiado frases. Que Valentina había admitido por escrito que algunas cosas no ocurrieron como las contó. Que había mensajes donde hablaban de exagerar para que yo reaccionara. Clara cerró los ojos. Una lágrima le bajó por la mejilla. No dijo que ya lo sabía. No dijo que me lo había advertido. No dijo nada triunfal. Solo preguntó algo que me dejó sin defensa. Ella sabía lo que podía hacerme. No supe responder. Tiene 15 años. Tiene 15, no 5. Asentí. Lo sé. Sebastián, yo entendí que tenías que protegerla. Lo entendí. Por eso me fui sin hacer una escena. Pero estos días han sido horribles. Me despertaba pensando si alguien más iba a enterarse. Si en tu familia iban a creer que yo era una mujer que maltrataba a tu hija. Si mi trabajo podía verse afectado. Si cualquier gesto mío iba a ser reinterpretado. Lo siento. No quiero un lo siento rápido. No será rápido. Me miró con dolor. Me separaste de mi casa. Sí, y entiendo por qué. Pero ahora necesito que tú entiendas lo que eso me hizo. Lo entiendo. No, lo vas a entender con el tiempo. Porque yo no vuelvo hoy. Me quedé quieto. Me lo merecía. No te lo pediré. Bien. Tenía que tomarla en serio, dije. Pero debí cuidar mejor que la investigación no te destruyera. Clara respiró temblando. No sé si había una forma perfecta. No, pero hubo formas menos solas para ti. Sí, no intentó suavizarlo. Y se lo agradecí. Le pregunté qué necesitaba. Pensó un momento. Necesito que esto se registre. No quiero que quede como un malentendido adolescente. Necesito que Mónica no pueda seguir alimentando esto. Necesito que Valentina tenga consecuencias. Y necesito tiempo antes de volver a una casa donde fui acusada de cosas que no hice. Lo tendrás. Y si vuelvo algún día, no voy a quedarme sola con Valentina al principio. Lo entiendo. No porque la odie. Lo sé. Porque tengo miedo. Esa frase fue la que más me quebró. Clara tenía miedo de una niña a la que había tratado con paciencia. No por lo que Valentina pudiera hacer físicamente, sino por lo que podía decir.
Y esa era una herida distinta. Me fui de allí con una certeza. No bastaba con descubrir la verdad. Tenía que actuar como si la verdad importara. La primera confrontación fue con Mónica. Le escribí. Necesito hablar contigo sobre mensajes entre tú y Valentina relacionados con Clara. Será por videollamada y voy a grabar la conversación. Si no aceptas, hablaré solo por escrito. Contestó rápido. ¿Qué mensajes? No caí. Los mensajes donde le indicas cómo formular acusaciones contra Clara. Pasaron varios minutos. Luego llamó. No respondí. Escribí. Por escrito o videollamada grabada. Al final aceptó videollamada. Apenas apareció en la pantalla, empezó con voz indignada. Ahora revisas conversaciones privadas de nuestra hija. Encontré mensajes en una tablet familiar mientras buscaba una autorización escolar que Valentina me pidió imprimir. Eso no te da derecho a invadirla. Tú le estabas diciendo que exagerara acusaciones contra mi esposa. Yo no dije eso. Abrí una captura. Leí en voz alta. A veces hay que exagerar para que los adultos reaccionen. Mónica se quedó callada un segundo. Eso está fuera de contexto. Entonces dame el contexto donde eso está bien. Valentina estaba sufriendo. Valentina escribió que Clara no le gritó así. Tú respondiste que no importaba, que la hizo sentir mal. Porque el daño emocional no siempre es literal. No uses lenguaje terapéutico para tapar una mentira. Su cara cambió. Ah, claro. Ahora soy la manipuladora. Sí. No esperaba decirlo tan directo, pero salió firme. Usaste el dolor de nuestra hija para atacar a Clara. Clara la desplazó. No, desde que apareció, Valentina se siente fuera de lugar. Eso debimos trabajarlo como padres. No fabricar una enemiga. Mónica se inclinó hacia la cámara. Tú rompiste la familia. Nos divorciamos porque nuestro matrimonio no funcionaba. Valentina quería que volviéramos. Y tú alimentaste eso. Yo también tenía derecho a esperar. No a costa de una mujer inocente. Inocente, repitió con desprecio. Qué rápido la defiendes. La defendí después de separar espacios, escuchar a Valentina y revisar hechos. Hice lo que un padre responsable debía hacer. Y ahora haré lo mismo. Protegeré a Valentina de ti si sigues enseñándole a mentir. Mónica se puso pálida. No me amenaces con mi hija. No es amenaza. Es límite. Yo solo la ayudé a poner en palabras lo que sentía. No, le diste frases. Le diste instrucciones. Le dijiste que no se echara atrás aunque ella dudaba. Le dijiste que Clara le quitó su lugar. Le dijiste que yo necesitaba recordar cuál era mi verdadera familia. Porque es verdad. Mi verdadera familia incluye a mi hija. No incluye volver contigo por presión emocional. Esto es por Clara. Esto es por Valentina. Porque si aprende que mentir sobre alguien funciona, le estás destruyendo el carácter. Mónica se quedó callada. Por primera vez, no tuvo una frase preparada. A partir de ahora, nuestra comunicación será por escrito. No hablarás con Valentina sobre Clara, sobre mi matrimonio ni sobre una supuesta familia original que debemos recuperar. Vamos a terapia familiar. Y si vuelvo a encontrar mensajes donde la empujas a mentir o manipular, hablaré con mi abogado para revisar acuerdos. No puedes controlar lo que hablo con mi hija. No, pero sí puedo actuar cuando lo que hablas la pone en riesgo y daña a terceros. Ella me necesita. Necesita una madre, no una estratega. Colgué. Me temblaban las manos. No de miedo, de rabia contenida. Después venía lo más difícil. ¿Valentina? No hablé con ella esa noche. Esperé a la sesión con la terapeuta. Quería que hubiese un espacio seguro, no una confrontación de cocina que terminara con portazos. La terapeuta se llamaba Irene. Primero habló conmigo, luego con Valentina. Después nos sentó juntos. Valentina entró con los ojos rojos. Mónica seguramente ya le había dicho que yo sabía. O quizá lo dedujo. Se sentó lejos de mí. Yo no la forcé. Irene abrió la conversación. Valentina, tu papá encontró mensajes que contradicen algunas cosas que contaste sobre Clara. Hoy no estamos aquí para humillarte. Estamos aquí para entender qué pasó y para hablar de consecuencias reales. Valentina miró al suelo. Me revisó el chat. Encontré mensajes mientras buscaba un documento que tú me pediste imprimir, dije. Pero sí, vi lo suficiente para saber que algunas acusaciones no eran ciertas. Sus labios temblaron. Mamá dijo que ibas a ponerte de su lado. No estoy del lado de Clara contra ti. Estoy del lado de la verdad. Siempre dices eso. Porque esta vez la verdad importa más que nunca. Valentina empezó a llorar. Yo solo quería que volviéramos a ser como antes. Sentí un golpe en el pecho. Lo sé. No, no lo sabes. Tú seguiste. Tú te casaste. Tú hiciste otra vida. Yo tenía que ir y venir como si nada. Mamá lloraba. Clara estaba en tu casa. Todo cambió y nadie me preguntó si yo quería. No la interrumpí. Irene tampoco. Valentina continuó. Al principio solo le decía a mamá que me sentía rara. Ella decía que Clara estaba ocupando mi lugar.
Que cuando ustedes tuvieran hijos yo iba a sobrar. Que tú no ibas a darte cuenta si yo no hablaba fuerte. Y por eso exageraste. Se cubrió la cara. No quería al principio. Pero lo hiciste. Lloró más. Sí, esa palabra salió pequeña. Pero salió. Dijiste que Clara te había humillado en privado. Mamá dijo que si decía que solo me incomodaba, no harías nada. Clara te humilló. Silencio. ¿Valentina? No. Cerré los ojos un segundo. Dolía escucharlo. Aunque ya lo sabía. Te amenazó. No. Te dijo que querías irte con tu mamá. No así. ¿Te hizo sentir incómoda alguna vez? Sí. Eso sí lo podemos hablar. Sentirse incómoda es real. Inventar hechos es otra cosa. Asintió llorando. Pensé que si ella se iba, tú ibas a venir más a casa de mamá. Y quizá, no sé, quizá te ibas a acordar. ¿De qué? De nosotros. Me acerqué un poco, no demasiado. Valentina, tú y yo somos nosotros. Siempre. Pero tu mamá y yo no vamos a volver. Lloró con un sonido que me rompió. ¿Por qué no? Porque ese matrimonio terminó. Y no terminó por Clara. Terminó antes. Mamá dice que Clara fue la prueba de que ya no te importábamos. Mamá está equivocada. Y te hizo daño diciéndote eso. Valentina se limpió la cara con la manga. ¿Me odias? La pregunta me atravesó. No, te amo más que a cualquier persona en el mundo. Pero estás enojado. ¿Mucho? Entonces sí me odias. No, y esto es importante. Amarte no significa dejarte destruir a otra persona. Irene asintió suavemente. Yo seguí. Protegerte también significa corregirte. Una mentira grave puede arruinar la vida de alguien. Clara pudo perder su reputación, su trabajo, su tranquilidad. Yo la saqué de su casa porque te tomé en serio. Ella aceptó irse porque no quería que te sintieras insegura. Y ustedes estaban usando eso para hacer que se fuera. Valentina se encogió como si cada frase le pesara. No pensé en su trabajo. Ese es el problema. No pensaste en la vida de Clara. Pensaste en tu dolor. Tu dolor es real, hija. Lo que hiciste con ese dolor estuvo mal. No respondió. ¿Clara va a volver? Preguntó después. No lo sé. Su cara mostró pánico. Por mi culpa. Respiré. Tus acciones hicieron daño. Pero no voy a usar tu culpa para aplastarte. Vamos a trabajar esto. Habrá consecuencias. ¿Qué consecuencias? Terapia individual. Límites con el teléfono por un tiempo. Tu comunicación con tu mamá sobre este tema se va a manejar con cuidado. No habrá más conversaciones donde se planeen acusaciones. Y cuando Clara esté lista, tendrás que disculparte de verdad. No para que te perdone. Para reconocer lo que hiciste. Mamá dice que tú me vas a poner contra ella. No, tu mamá tomó decisiones que vamos a hablar con adultos y con límites. Tú no eres responsable de sostenerla emocionalmente. Valentina lloró en silencio. Esa sesión no terminó con abrazo. Terminó con mi hija sentada en una silla, mirándose las manos. Entendiendo quizá por primera vez que querer recuperar algo no justifica destruir a alguien más. Las semanas siguientes fueron difíciles. Valentina pasó de llorar a enojarse, de pedir perdón a culpar a Mónica, de culpar a Clara a culparse a sí misma. Irene me advirtió que no esperara una línea recta. Está perdiendo una fantasía, me dijo. Y también está enfrentando vergüenza. La vergüenza puede convertir a un adolescente en agresivo si no se maneja bien. Yo intenté no fallar. Fallé algunas veces. Hubo noches en que respondí seco. Días en que la tristeza me hizo distante. Momentos en que veía a Valentina escribir en su teléfono y sentía desconfianza inmediata. Después respiraba y recordaba que educar no es vigilar para siempre, pero sí poner límites mientras alguien aprende. Mónica no cooperó al principio. Mandó mensajes diciendo que yo estaba manipulando a Valentina contra ella. Clara ganó. Te está alejando de mí. Tu papá prefiere una mujer nueva. Yo guardé todo. Respondí una sola vez. Cualquier mensaje que presione a Valentina para mentir, elegir bandos o reconstruir una familia inexistente será documentado. Hablemos solo de horarios, escuela y salud. Mónica me insultó. Luego se calmó cuando recibió una comunicación de mi abogado. No fue una demanda inmediata. Fue una advertencia formal sobre interferencia emocional, falsas acusaciones y necesidad de comunicación por canales escritos. Eso la enfureció, pero también la frenó. Clara, mientras tanto, seguía en casa de su hermana. Nos veíamos para hablar, pero no la presioné para volver. Una vez tomamos café y me dijo algo que me dejó helado. Extraño mi casa, pero tengo miedo de volver. Lo sé. No quiero vivir cuidando cada palabra. No tendrás que estar sola con Valentina al principio. Eso ayuda, pero no borra. Nada lo borra rápido. Me miró. ¿Estás preparado para que quizá yo no vuelva? Tragué saliva. No, pero lo voy a respetar. Eso necesitaba oír. No fue una conversación romántica. Fue adulta. Dolorosa. Necesaria. Valentina escribió su primera disculpa un mes después.
Irene le pidió que no intentara sonar perfecta, sino concreta. La primera versión decía que lo sentía por todo y que estaba confundida. Irene se la devolvió. Eso no reconoce nada. Valentina se enojó. ¿Qué quieren que diga? La verdad, respondió Irene. La segunda versión fue distinta. Valentina escribió que había dicho cosas que no eran ciertas, que exageró situaciones porque quería que yo me alejara de Clara, que repitió frases de Mónica y también decidió seguir aunque sabía que algunas cosas no habían pasado así. Escribió que entendía que pudo haber causado problemas graves y que no pedía perdón inmediato. Solo quería reconocer que estuvo mal. Cuando Clara la leyó, lloró. No delante de Valentina. Primero la leyó sola. Después aceptó una conversación. Nos reunimos en la consulta de Irene. Valentina estaba pálida. Clara entró con una serenidad que le costaba. La conocía lo suficiente para notarlo. Valentina leyó la carta con voz temblorosa. Al terminar, no levantó la cabeza. Clara tardó en responder. Gracias por decirlo. Valentina lloró. Lo siento. Lo escucho, dijo Clara. Pero necesito que entiendas algo. Yo te traté con cuidado porque sabía que esto era difícil para ti. Cuando me acusaste, no solo me dolió. Me dio miedo. Soy maestra. Trabajo con adolescentes. Una acusación así puede seguir a una persona durante años. Valentina asintió sin mirarla. No pensé. Clara la interrumpió con suavidad. Lo sé, pero parte de crecer es aprender a pensar antes de hacer daño. La frase quedó en el aire. No puedo prometerte que confío en ti ahora, continuó Clara. Eso tomará tiempo. Y si vuelvo a la casa, habrá reglas. No porque quiera castigarte, porque también necesito sentirme segura. Valentina levantó la mirada por primera vez. ¿Me odias? Clara respiró hondo. No, pero estoy herida. Y no es lo mismo. Esa respuesta fue más valiosa que cualquier perdón rápido. 3 meses después, Clara volvió a casa. No como antes. Con reglas. Nunca quedaba sola con Valentina por largos periodos al principio. No porque Valentina fuera un peligro físico, sino porque todos necesitaban reconstruir confianza con testigos, claridad y tiempo. Las conversaciones difíciles se hacían conmigo presente o en terapia. Valentina tenía límites de teléfono, especialmente con Mónica, y las comunicaciones sobre Clara eran revisadas si había señales de manipulación. Mónica podía hablar con su hija, por supuesto, pero no usarla como campo de batalla. Al principio fue incómodo. La casa parecía caminar con cuidado. Clara ya no ofrecía planes como antes. Valentina ya no respondía con la misma frialdad, pero tampoco sabía cómo acercarse. Yo vivía con una alerta que me cansaba. Pero poco a poco, las cosas dejaron de girar alrededor de la acusación. Un día Valentina dejó un té en la mesa de Clara porque sabía que le dolía la garganta. No dijo nada. Solo lo dejó. Clara lo miró, luego la miró a ella. Gracias. De nada. Nada más. Pero fue algo. Otro día, Valentina preguntó si podía ir a una actividad escolar y Clara revisó el calendario sin asumir autoridad. Pregúntale a tu papá, pero por horario no veo problema. Valentina asintió. Gracias. Pequeños pasos. Nada de finales mágicos. Mónica siguió siendo complicada. Cuando vio que Clara volvió, intentó decirle a Valentina que yo la había obligado a aceptar una familia falsa. Valentina, por primera vez, respondió algo distinto. Me lo contó en terapia. Le dije a mamá que no quería hablar de Clara con ella. Yo no celebré demasiado para no convertirlo en prueba de lealtad. Solo dije. Eso fue un límite sano. Valentina lloró un poco. Me sentí mala hija. No eres mala hija por no dejar que tu mamá te use para pelear conmigo. Esa frase también tuve que aprenderla yo. Porque durante años pensé que proteger a Valentina era evitarle todo dolor. Después entendí que algunos dolores son necesarios si evitan daños mayores. La última conversación fuerte con Mónica ocurrió casi 6 meses después. Nos vimos en mediación parental. Ella intentó presentarse como una madre preocupada que solo había escuchado el sufrimiento de su hija. Yo llevé capturas. No todas. Las necesarias. El mediador leyó algunas en silencio. Mónica dijo. Yo estaba desesperada. Sentía que mi hija estaba perdiendo a su padre. Respondí con calma. Entonces debiste pedir terapia, no enseñarle a mentir. No fue mentir, fue expresar dolor. No, dolor es decir que se siente desplazada. Mentira es decir que Clara hizo cosas que no hizo. Mónica lloró. Antes sus lágrimas me movían. Esa vez no. No porque yo fuera cruel. Porque ya sabía que sus lágrimas podían ser reales y aún así no convertirla en inocente. Yo solo quería recuperar a mi familia, dijo. La familia original no se recupera destruyendo a una persona inocente. Se honra enseñándole a nuestra hija a decir la verdad aunque duela. No respondió. El acuerdo de coparentalidad se ajustó. Comunicación por escrito. Nada de hablar mal de Clara. Nada de usar a Valentina como mensajera emocional. Terapia continua.
Si volvía a haber manipulación, habría revisión más seria de custodia. Mónica firmó con cara de odio. Yo también firmé. No con alegría, con alivio. Hoy, cuando miro atrás, todavía me duele. Me duele haber visto a Clara salir de nuestra casa con una bolsa, llorando sin gritar. Me duele haber leído mensajes de mi hija admitiendo que algo no había pasado como lo contó. Me duele saber que Mónica prefirió alimentar una fantasía rota antes que ayudar a Valentina a aceptar la realidad. Pero también sé que hice algo importante. No minimicé a mi hija cuando habló. La escuché. La protegí. Tomé distancia. Investigué. Y cuando encontré la mentira, tampoco la cubrí para evitarle vergüenza. Porque cubrir una mentira grave no protege a un hijo. Solo le enseña que el amor de sus padres puede servir como escondite. Valentina y Clara no tienen una relación perfecta. Tal vez nunca la tengan. Pero ahora hay respeto, límites y una verdad compartida. Valentina sabe que Clara no le robó a su padre. Clara sabe que Valentina fue manipulada, pero también sabe que tendrá que ganarse de nuevo la confianza. Yo sé que mi deber como padre no es elegir entre amar a mi hija y proteger a mi esposa de una injusticia. Tengo que hacer ambas cosas. Y si una duele, no significa que sea incorrecta. Proteger a mi hija no significaba creer cualquier cosa sin mirar. Protegerla también significaba enseñarle que su dolor no le daba derecho a destruir a una mujer inocente. Mi exesposa quiso recuperar la familia original fabricando una enemiga. Lo único que consiguió fue obligarme a poner límites más firmes. Porque una familia construida sobre una mentira no se recupera. Se termina de romper. Ese día entendí que ser padre no es defender a tu hija de toda consecuencia. Ser padre también es sostenerla mientras aprende que una mentira puede destruir una vida. Y que amar a alguien no significa dejarla destruir la de otros.